no nos da derecho. ¿Y cuáles son esas características de un líder que lo que dirige es un culto a la personalidad o una secta? Porque un culto a la personalidad es una secta. Primero, tienen rasgos de psicópata. Para su información, yo estudié consejería profesional en salud mental. Este tipo de persona utiliza el carisma para realzarse a sí mismo. Este tipo de persona no acepta que nadie le lleve la contraria. Hay dos formas, para ellos hay dos formas de ver las cosas, la de ellos o la incorrecta. Se muestran humildes y cariñosos hasta que usted hace algo que a ellos no les gusta, hasta que usted decide irse de su lado. Y muestran rasgos de un psicópata, lo persiguen. Busca cerrarle todas las puertas que le puedan cerrar. Hablan mal de usted, lo difaman. Cuando usted no hace lo que ellos dicen, le da coraje. Tienen sus tantrums de vez en cuando. No confían en nadie. Este tipo de personas no confía en nadie. Viven en una paranoia continua de que un día alguien le va a dar un golpe de estado. Tienen miedo de que su imagen se afecte. Jesús fue claro. Íbamos a ser perseguidos, difamados, apedreados, encarcelados y hasta muertos a espada. Pero este tipo de personas, ni con un palo de 100 pies usted los puede tocar, porque ellos se sienten ofendidos por todo. Siempre se salen con la suya. Buscan la manera de rodearse de gente que puedan manipular para ellos mantener su estatus. Para ellos es bien importante sentirse arriba de todo el mundo. Usted lo va a escuchar, la famosa frase, yo estoy en otro nivel. Cuando alguien le dice a usted que él está en otro nivel, ¿qué le está queriendo decir a usted? Que usted está en el nivel de abajo. Que todos los demás están en un nivel más bajo que él. Para mantener su posición y proteger su imagen, hacen lo que tengan que hacer. Y estos son rasgos de una persona que tiene trastornos de personalidad. Estos son rasgos de personas que no son libres en Cristo. Son maquiavélicas, porque para ellos el fin justifica los medios. Yo fui llamado, todo el mundo se tiene que acomodar a mí, todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga, porque el ungido soy yo. Y si bien es cierto que en una iglesia, en un ministerio, Dios le da la visión solamente a uno, como hizo con Moisés y el tabernáculo, la visión Dios se la da a uno. Pero ¿sabe qué? Ese uno tiene que aprender a ser líder y no a ser un tirano. Ese uno tiene que aprender a utilizar toda la sabiduría y los dones que Dios le ha dado y no utilizar su carnalidad y su conocimiento mundano para manipular y retener a la gente y obligar a la gente a hacer las cosas que son contrarias a la palabra. Nosotros tenemos que regresar al modelo, los ministros tenemos que regresar al modelo que dice la Biblia. ¿Cuántas veces hemos de perdonar? 70 veces 7. Váyase de una iglesia de uno de estos individuos para que usted vea que no lo perdona, lo persigue. Por 20, por 10, 15, 30 años lo va a perseguir. Porque es que hablamos, pero no actuamos según lo que hablamos. Como dije yo a un grupo que le estaba dando clases. Nosotros leemos la Biblia como si fuese un libro de mitología. Dios te bendiga, Sweet, Lara, Rondón y Edgar. Dios te bendiga, Edgar. Para mucha gente la Biblia es un libro de mitología. No creemos lo que dice ahí porque lo predicamos pero no lo practicamos. Hay que perdonar 70 veces 7, pero si alguien se va de nuestro ministerio, hay que perseguirlo hasta que lo acabemos. Si alguien peca en la iglesia, de verdad hay perdón. Porque hay pecados que son respetados dentro de la iglesia. La gente miente en las planillas, la gente miente para coger cupones y eso se le perdona a la gente. Ahora, no se perdona ser homosexual, ser lesbiana, adulterar ni fornicar. La gente roba. La gente miente continuamente. La gente deja de diezmar, deja de ofrendar, se congrega cuando le dé la gana y esos pecados son respetados. Porque es más importante tenerlos en la iglesia. Porque la unción es sinónimo de fama y de números. Si alguien tiene una iglesia con mucha gente, debe tener mucha unción. Si alguien es bien conocido, si tiene 5,000 amigos en Facebook, debe tener tremenda unción. Pero
la palabra la llevamos allí. Cuando alguien peca, Dios te bendiga, Jennifer, Denise, Dios te bendiga. Cuando alguien peca, ¿nosotros realmente lo restauramos o lo terminamos de destruir? Cuando alguien se va de nuestro ministerio, lo enviamos, aunque no estemos de acuerdo con que se vaya, lo enviamos. Oye, recordemos al padre del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo decidió irse, el padre no le peleó para que no se fuera, no le impidió, no fue un obstáculo, le entregó su herencia y lo envió. El padre sabía que estaba en desobediencia, pero actuó según el modelo de Jesús. ¿Por qué nosotros los ministros tenemos que destruir a la gente que no quiere ya estar con nosotros? ¿Por qué tenemos que destruirlos? ¿Por qué tenemos que perseguirlos? ¿Por qué tenemos que convertirnos nosotros en piedra de tropiezo para que ellos echen para adelante? Mira, si de verdad debería estar conmigo en el ministerio y decidió irse, mi deseo es que el propósito de Dios en esa persona de todos modos se cumpla. Si se cumple en otro lado, gloria a Dios. Yo hice mi trabajo, pero no lo manipulé, no lo obligué, no le cerré las puertas. Yo no me convertí en el obstáculo en el desarrollo del ministerio de esa persona. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no se convirtió en el obstáculo de nadie. Oye, Jesús ni siquiera obstaculizó el proceso de Judas para entregarlo. Jesús sabía por todo lo que iba a pasar, pero Jesús no le impidió a Judas que cumpliera con lo que tenía que cumplir, ni permitió que nadie lo impidiera. Y nosotros como ministros tenemos que dar la libertad a la gente, orientarlo. Mira, te estás yendo de aquí, yo entiendo que no es el tiempo de que te vayas. No, pastor, yo como quiera me quiero ir, apóstol, ya yo no quiero estar bajo su cobertura. Te bendigo, sigue, dale para adelante, como decimos aquí en Puerto Rico. Y mi oración siempre va a ser a favor de él. ¿Por qué no solo tenemos que maldecir a la gente cuando se va de nuestro lado? Y declarar toda clase de cosas negativas. No, que se vayan y que Dios los bendiga y ojalá y alcance el propósito y sea más grande que yo, más famoso que yo, más poderoso que yo y que alcance más gente que yo, que a lo mejor yo tuve una iglesia de 200 miembros y que él tenga una de 1000. Amén. ¿Sabe por qué? Hay algo, oiga bien, ministro, cuando alguien se va de su lado y usted entiende que no se debe ir, pero de todos modos se va, y finalmente tiene mucho éxito, pero no tuvo el éxito bajo su cobertura, bajo su paternidad o bajo su mentoría espiritual. Oiga bien, hay algo que nadie va a poder borrar, es la historia de esa persona y la influencia que usted tuvo en él. Y la primera semilla que se sembró en ese ministro que fue exitoso después, la sembró usted. Eso nadie lo puede borrar. Pero no podemos obligar a la gente a que se quede. Así que una de esas características es que tienen ¿verdad? Unos rasgos de psicópata. Segundo, autoritarios. Ellos se convierten en la ley. Yo escuché a un ministro decir, si Dios no me habla a mí, no le habla a nadie en la iglesia. ¿Qué es eso? ¿Cómo? Que al único que Dios le habla en la iglesia es el pastor o la pastora, el apóstol o el apóstol. ¿Desde cuándo? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si habló la mula de Balaán, habla cualquiera. Si habló la mula de Balaán, habla cualquiera. Jesús dijo que las piedras hablarían. Y no solamente las piedras hablarían cuando nosotros nos cerremos la boca, las piedras van a hablar cuando nosotros digamos las cosas incorrectas. A mí me preocupa que mucha gente no quiere visitar nuestros templos hoy y nos cuesta trabajo evangelizar y traer gente, pero es que la gente desde afuera está viendo lo que está pasando adentro. Dios te bendiga, Rosa, mi amada esposa que está por ahí, Ezequiel 13:18, hablando de las vendas mágicas. Y hay mucha gente que sí, que está con esas vendas mágicas. Esta gente son autoritarios y ellos se constituyen en la ley, en la palabra, en la única autoridad que habla. Dios no le puede hablar a nadie más dentro del ministerio. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque dentro del cuerpo hay diversidad de dones, dice la Biblia. Y Dios nos va a hablar a través de diversas personas. Siempre el pastor o el ministro, ¿verdad? El líder principal sigue siendo la autoridad, claro que sí, pero Dios nos va a hablar a través de distintas personas. Nosotros no podemos creernos que somos la única voz de Dios dentro de una comunidad de fe. Que Dios le muestra algo a alguien. Yo pastoreé muchos años, algunos años, y cuando alguien de la iglesia venía y me decía, pastor, Dios me habló, yo lo escuchaba. No siempre lo que me decían yo lo podía aplicar o se podía decir porque yo entendía que no era el momento o que simplemente no era, pero yo lo escuchaba. Yo nunca desalenté a la gente para que no me hablara, para que buscara una relación más profunda con Dios.
Pero este afán de controlarlo todo, Dios te bendiga, Vanessa, este afán de controlarlo todo nos lleva a creernos que Dios nos habla a nosotros nada más, y eso entonces también a su vez nos lleva a manipular y a controlar a la gente. Esta gente, otra característica es que son mentirosos, y son mentirosos compulsivos. Para poder mantenerse en su posición y para poder mantener su imagen, mienten si es necesario. No les importa decir cualquier cosa, con la cara fresca, como decimos en Puerto Rico. Aun cuando dicen cosas que gente que está a su alrededor saben que es mentira, ellos siguen, porque ellos están seguros de que esa gente que está a su alrededor no les va a llevar la contraria, que los va a proteger. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos. Sí, tenemos que proteger la integridad de nuestros líderes, claro que sí. Pero si nuestros líderes están mintiendo, nosotros tenemos la obligación de sentarnos con respeto, porque aunque estén mal, la gente que Dios llamó hay que respetarla, ¿sabes? David respetó la unción de rey de Saúl, aún después que Dios lo desechó, porque la unción hay que respetarla. Pero tenemos que sentarle y decir, mire, pastor, apóstol, quiero hablar con usted, entiendo que esto le está afectando a usted, está afectando a la iglesia. Si el líder se mantiene en su posición, pues usted lo deja, ese es su problema. Y usted orará, decidirá si se queda o se va. Pero esta gente mienten. No les importa. Y siempre tienen un grupo que protegen ese esquema de mentira. Que si el líder dice fulano es un hijo del diablo, es un adúltero, tienen un coro de cacatúa al lado que dicen amén, es verdad, y lo repiten. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos con esto. Otra característica es que son megalómanos. Tienen delirios de grandeza. Dios te bendiga, Rosario. Son egocéntricos. Ellos piensan que son la última Coca-Cola del desierto. Ellos mismos se endiosan. Usted los va a escuchar a esta gente decir, Dios le bendiga, Pastora Gualesca. Usted va a escuchar a esta gente decir, yo soy el apóstol de Puerto Rico. ¿Y los demás apóstoles de dónde son? ¿De qué barrio? Yo soy el hombre o la mujer de Dios llamado para este tiempo. ¿Y los demás? ¿Para qué tiempo fueron llamados? ¿Cuál es el rol del resto del ministerio? Si uno se deja llevar por eso, por lo menos aquí en Puerto Rico deberían haber como 5 apóstoles nada más. Y todo el mundo debería estar sujetos a ellos. Y nosotros, de nuevo, cuando nosotros ocupamos posiciones de liderato y fuimos llamados por Dios, y oiga bien, quiero hacer otro paréntesis. La Biblia dice que hay 5 ministerios. No dice que ninguno está por encima de ninguno. Dice que hacen falta los 5 para que la iglesia crezca, para que la iglesia se edifique, para que se edifiquen los santos. Yo soy apóstol hace muchos años, pero yo no soy jefe de nadie aquí en el ministerio. Yo cuando estoy con ministro, yo me siento igual que ellos. Y en algunas ocasiones hasta menos por el respeto que tengo por mucha gente que lleva tantos años en el evangelio y que llevan tantos años en el ministerio y tienen un conocimiento de la palabra tan poderoso que yo siento que soy un nene de kindergarten cuando estoy con ellos. Pero muchos de estos individuos que su ministerio se compone en un culto a la personalidad, lo único que quieren es que los adoren. Usted no se da cuenta que, bueno, voy a sonar peor de lo que he sonado hasta ahora, pero qué rayo. Usted no se da cuenta que hay algunos billboards que el retrato del pastor y la esposa o la pastora y el esposo es más grande que el nombre de la iglesia y la visión y la misión. ¿No se da cuenta de eso? Que la foto y el nombre de los líderes son más grandes que el nombre de la iglesia y la misión y la visión o el horario. ¿Por qué? Por eso se llama ser megalómano, narcisista. Hay gente que le gusta verse en el espejo, hay gente que le gusta verse en los letreros. Y ese tipo de persona usualmente quiere controlar a quienes le rodean para poder mantener su imagen. Tienen delirios de grandeza. Tienen lo que llamamos en español el síndrome del Mesías, y en inglés el God Complex.
De ahí es que algunos han terminado en sectas, como Jesucristo hombre, que empezó diciendo que él era, que él era un arcángel, después dijo que él era el apóstol Pablo encarnado y terminó diciendo que era Jesucristo. Y todo el mundo, mucha gente se burlaba de él ¿verdad? Y algunos líderes de la iglesia evangélica se burlaban de él y decía, bueno, se burlan de él, pero yo conozco un montón de gente que no lo dice de esa manera, pero actúan así. Que en sus actuaciones piensan que son Dios, que pueden controlar a la gente, que nadie se puede ir de su lado. Porque, oye, yo he escuchado incluso de esta clase de individuos decir que alguien que se fue de su lado, qué sé yo, perdió el trabajo y eso es una maldición por haberse ido del lado de él. Y yo, wow, o sea, entonces usted es el que sostiene el mundo, usted es el eje en el cual el mundo da vuelta. Esta gente son egocentristas. Y si usted está en un ministerio que el líder tiene todas estas características, todas, oiga, no es que todos de vez en cuando mostramos algo de esto, cuando nos da coraje, cuando queremos hacer algo. Pero si esta es la constante y estas son las características de un líder religioso, mi recomendación es que ore para que Dios le dirija hacia la puerta. Como suene. Como suene. Pero nosotros, como iglesia, tenemos el derecho que hemos adquirido a través del sacrificio de Cristo a vivir una vida de libertad y a disfrutarnos nuestra vida dentro de la iglesia. No a ser manipulados y a ser restringidos y a ser reprimidos por nadie. Tenemos el derecho a vivir una vida de libertad, no una vida de persecución. Y de nuevo, no piensa en persecución en China ni en África. Aquí en Puerto Rico hay ministerios, hay ministros que están siendo perseguidos por otros ministros. Están siendo perseguidos aquí. Sus iglesias no crecen. Casi nadie los invita a predicar porque hay otros ministros que se han dedicado. Yo pienso, oye, usted como ministro, usted no tiene nada que hacer. El ministerio tiene tanto trabajo, tantas cosas que hacer, tanta gente que ganar, tanto que estudiar, tanto que orar, tanto que ayunar, tanto que aprender. Y yo no sé cómo hay gente que tiene tiempo para estarse metiendo de Facebook en Facebook para saber dónde están los fulano y mengano, para saber cuál es su próximo evento y llamar y decir que no lo inviten, porque es pillo, porque es adúltero, porque predica doctrina de error. Usted tiene tiempo para eso, porque yo no. Yo tengo tanto que hacer. Yo no trabajo secularmente, yo estoy jubilado. Pero el ministerio me absorbe casi todo mi tiempo. La escuela, dar clases, tener relaciones con otros ministros, reuniones. Es triste a donde el ministerio ha llegado. Y hablo de mi país, de Puerto Rico. Donde los ministros no pueden confiar casi en ningún ministro porque usted le abre el corazón a alguien y usted no sabe cuándo va a utilizar lo que usted le abrió el corazón en su contra. Eso no es iglesia. ¿Qué ministro no ha tenido debilidades? No estoy hablando de pecado. No estoy hablando de pecados. Pero vamos a ser honestos. ¿Qué ministro no ha tenido el deseo de dejar el ministerio, de irse, de hablarle malo a alguien, darle una bofetada a alguien? Vamos a hablar aquí a calzón quitado, como decimos en Puerto Rico. O es que usted vive en la lalandia de que cuando usted entra al ministerio, usted vive en una burbuja y usted es perfecto. ¿Cuántas veces usted no ha tenido deseo de dejar el ministerio, cerrar la iglesia y seguir caminando? Y matar para el infierno o para más allá a la gente. Eso usted nunca lo ha pasado. Porque a mí me ha pasado. Pero ¿sabe qué? Nos tenemos que tragar todo eso porque se nos hace difícil confiar en otros ministros. Por culpa de 2 o 3. Siempre es una minoría lo que controla la mayoría. Se nos rompe el corazón, nos quemamos, burning out, como dicen los americanos, nos quemamos por dentro, nos gastamos, nos agotamos. Pero nos cuesta hablar con alguien porque no sabemos a quién le abro el corazón y después utiliza eso que yo le confesé. Mira, estoy cansado, quiero montarme en un avión y desaparecerme y dejar a la mujer, a mi marido, a los hijos, dejar el ministerio y mandar para el infierno a todo el mundo.
¿Quién no ha tenido ese deseo? Pero no se lo podemos decir a nadie, no podemos sentarnos, es poca la gente. Yo tengo la dicha de que tengo gente con la que sí puedo hablar dentro y fuera de Puerto Rico. Pero es raro que consigamos gente así, porque algunos de estos individuos que yo describí hoy, para ellos realzar su imagen, van a revelar lo que tú le cuentes. Tú sabes que en Estados Unidos el 75% de los ministros que mueren antes de los 60 años mueren del corazón o enfermedades relacionadas al corazón. ¿Por qué? Porque no pueden hablar con nadie, se lo tienen que tragar todo. Porque hay personas que van a utilizar tus debilidades para ellos posicionarse. Eso no es iglesia. Esos son ministros cuyo ministerio está basado en el culto a la personalidad. Esos son directores de sectas. Y yo quiero hacer un llamado hoy a toda la iglesia, pero específicamente a los ministros. Hay varios ministros conectados. Nosotros tenemos que volver al modelo de Dios. Nosotros tenemos que volver a ser gente conforme al corazón de Dios. Así Dios llamó a David. David no era perfecto. De hecho, David adulteró. David tenía las manos llenas de sangre. Pero lo que hacía David, un hombre conforme al corazón de Dios, era la capacidad de regresar al corazón de Dios humillado cuando se sentía débil y cuando fallaba. ¿Qué nos falta a nosotros? Volver al corazón de Dios. ¿Qué nos falta a nosotros? Regresar al plan original. Nosotros tenemos que volver a lo que Dios creó. Nosotros tenemos que volver a ser la gente que Dios salvó. Nosotros tenemos que volver a ser los ministros que Dios llamó. Tenemos que volver a hacer relaciones con la gente. Tenemos que volver a hacer iglesia. Tenemos que volver a hacer iglesias porque cuando nosotros volvamos a hacer iglesia, el mundo va a querer ser parte de nosotros. Cuando la iglesia se comporte como cuerpo, los ministros se comporten como cuerpo, los tumores que están en el cuerpo van a ser extirpados. Hay gente que están en el cuerpo, se alimentan del cuerpo, crecen en el cuerpo, pero dañan el cuerpo como los tumores. Pero esos tumores, y ahí está la pastora Grecha, que es doctora en medicina, esos tumores pueden ser combatidos no con quimioterapia, nada más. Pueden ser combatidos cuando el cuerpo se une y trabaja en contra de ese tumor. Cuando las defensas del cuerpo están fuertes, no hay tumor que destruya un cuerpo. Tenemos que volver a ser iglesia. Tenemos que volver al plan original de Dios. Martin Luther King decía, yo tengo un sueño. Y él decía que él soñaba cuando los blancos y los negros pudieran entrar a la misma escuela, pudieran caminar juntos y que todas las cabezas fueran iguales. Todo el mundo igual, todo el mundo del mismo tamaño. Yo, Alfonso Aponte, yo tengo un sueño. Y mi sueño es que la iglesia pueda volver a ser iglesia. Que yo pueda hablar con cualquier ministro con confianza, sabiendo que me va a cubrir el corazón, que me va a ayudar a sanar, que me va a levantar si yo me siento caído, que me va a impulsar cuando yo no tenga fuerzas para seguir. Jesús dijo que un reino dividido no puede prevalecer. No puede. Y la iglesia tiene que volver a ser un cuerpo, tiene que volver a ser un solo reino. Los ministros tenemos que volver a ser gente confiable. Nuestros hombros deben estar al servicio, no solo de la iglesia, sino de otros ministros, donde puedan llorar, donde se puedan desahogar. Bendiciones, Madeline Romero, te bendiga. Shakiri Belli, Dios te bendiga.
Nuestros hombros deben estar ahí para que otros ministros puedan llorar en confianza, puedan hablar en confianza. Y que nosotros, en vez de juzgar y en lugar de utilizar esa información para nosotros posicionarnos sobre él, lloremos con él, sintamos el mismo dolor y decidamos caminar la ruta de la restauración, de un nuevo comienzo, de la restauración de fuerzas con ese ministro. Ese es mi sueño. Mi sueño es que practiquemos la aceptación sin la aprobación. Aceptemos a la gente. Nosotros, ninguno de nosotros somos ministros perfectos. Hemos fallado y nos faltan varias veces más para fallar. ¿Y qué nos hace a nosotros eso más perfectos o mejores que otros? ¿Qué derecho nos da eso a juzgar a aquellos ministros que hoy tal vez no sienten las mismas fuerzas ni el mismo ánimo para seguir? ¿Qué derecho nos da eso? ¿Qué derecho nos da esto a manipular a la gente? A coaccionarlos, a crear una codependencia con nosotros porque nosotros necesitamos alimentar nuestro ego. Iglesia, tenemos que volver al plan original. Yo te invito, iglesia, ministros que están aquí conectados, que mires tu corazón y decidas regresar a ser una persona confiable. Pregúntate, ¿cuántos ministros quisieran venir donde ti a hablar contigo y deshogarse? ¿Cuántos? ¿Ninguno? Pues sabes que deberías reevaluar tu conducta, tu ministerio, tu forma de ser. ¿Cuánta gente estaría dispuesta a abrirle tu corazón, a abrir su corazón a ti? Abrir el corazón y estar seguro de que lo que tú escuches solamente va a ser utilizado para restaurar, para transformar. ¿Cuánta gente? Ninguno. Pues deberías reevaluar tu ministerio. Deberías reevaluar tu conducta, tu vida con Dios. Yo doy gracias a Dios por mis amigos. No los voy a mencionar porque son muchos. Gente con la que yo puedo hablar y ser yo. Hay ministros incluso que hace años que dejaron de ser ellos. Actúan, son buenos actores. Yo creo que ya han desarrollado el trastorno de personalidad histriónico. No son ellos, son pastores como 24 horas y cuando actúan como pastores como que se transforman. Algunos hasta engolan y hablan como locutores. Pero yo tengo amigos, ministros, con los que yo puedo ser yo. Yo tengo esa bendición. ¿Sabe por qué? Porque nunca he juzgado a ninguno de mis amigos. Cuando han estado arriba, cuando han estado abajo, cuando han estado caídos, mi corazón siempre ha estado abierto para ellos. Yo te invito a que vuelvas a ser iglesia. Yo tengo un sueño y es que la iglesia funcione, actúe de acuerdo al diseño y al plan. Que podamos volver a confiar los unos a los otros. Que podamos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Que antes de dar un golpe podamos entender o procuremos entender por qué la otra persona actúa de esa manera. No todos hemos tenido el mismo trasfondo de vida. Y no todos hemos tenido la oportunidad de estar rodeados de gente que nos ayudan a mejorar, a sanar y a ser restaurados. Se busca gente que quiera cambiar su corazón y volver al plan original. Dios te bendiga. La próxima semana voy a estar hablando de otros temas relacionados a esto, tomados de mi libro Sane sus heridas religiosas. El perfil del maltratante y cómo salir de ese maltrato y cómo vivir una vida saludable, en gozo, dentro de la iglesia. De los que están aquí que me han escuchado ministrar saben que yo soy un hombre de gozo. Siempre estoy haciendo chistes. Es de los días más serios que me han visto. Pero yo decidí gozarme la vida porque Dios me hizo libre. Yo no voy a desperdiciar mi vida quejándome ni llorando ante la adversidad, ante la persecución y la difamación que yo también he sido víctima.
Y doy gracias a Dios hoy que puedo ser la persona que soy, porque Dios ha hecho algo en mí, pero también estoy rodeado de la gente correcta. Gente que me sostiene, que me impulsa. Gente con la que yo puedo ser yo siempre. Y ellos pueden ser ellos conmigo. Así que te invito, iglesia, a que reflexiones en todo esto que he hablado hoy. Gracias por estar ahí, por haber escuchado estas palabras.